Ahora, ¿qué pasa si decimos, ok, no quiero venir con un plano de XDF? Bueno, primero actualizo la página y yo quiero cambiar las luces. Mi primera luz va a ser de 5,50 m, la segunda de 5, la tercera tal vez de 6, la otra de 8. Ya, veamos qué pasa. Y en el otro sentido va a ser de 4,5, de 5 y tal vez de 7 metros. Y tenemos esta previsualización de la planta. Pero yo quiero que no sea totalmente rectangular, quiero que sea una L. Entonces voy a quitar estos dos paños de losa y voy a quitar estas dos columnas. Aquí me dice todo lo que yo estoy haciendo mediante un mensaje. Pero ahora no quiero trabajar con dos pisos, quiero trabajar con siete pisos. Los materiales para siete pisos tal vez sea mejor con un hormigón 280, la afluencia de 4200, la cuantía por ductilidad me parece bien el 1,5%, pero no quiero columnas cuadradas, sino tal vez rectangulares y puedo yo cambiar la relación de aspecto, qué tan alargada va a ser, ¿ya? Debemos tener en cuenta que según esa relación de aspecto puede darse el caso de que la viga en un sentido me quede muy delgada, entonces, bueno, ahí habría que ir manejando y eso es lo que hay que ir jugando con esta exploración, con esta herramienta. Dejémosle en esa relación de 2 a 1. Losa alivianada con bloque, no lo voy a cambiar. Voy a dejar que los primeros, en este caso esto era de 7 pisos, los primeros dos pisos no lo dejemos como residencia, dejémoslo como oficinas, ¿sí? Y el resto de pisos que me falta, que obviamente deberían ser para 7 pisos, que serían 5 pisos, vamos a dejarlo como, mm, puede ser residencias, ¿no? Dejémoslo como residencias, ¿sí? Pero aquí digamos que va a ir todo con ladrillo prensado. Y todo va a ser con ladrillo prensado, que sube mucho más la carga. Aberturas de losas, si es que lo tuviera, pero en este caso ya tengo las aberturas aquí declaradas. Cuando yo doy clic aquí se elimina todo el paño de losa. Si quiero una abertura solo de un pozo de luz, debería poner sus coordenadas. ¿Ya? Finalmente el cuadmicile de suelo dejémoslo en 20, la altura de la zapata en 45 y el recubrimiento en 7,5. Calculamos, vemos lo que ingresamos, vemos las áreas cooperantes, está calculando correctamente las áreas. Nos vamos a dar losa de carga y claro, como tenemos ya una luz mucho más grande, de 8 metros, la más grande, ya necesito una losa alivianada de 35 centímetros de peralte y me da cuáles son las cargas que nosotros estamos asumiendo. Luego de ello nos vamos a las vigas y claro, aquí ya podemos ver que la luz crítica más grande en el un sentido son 8 metros en la dirección en X y la dirección en Y es de 7 metros. Me está dando que necesitamos una viga de 80 centímetros de altura en el un caso y en el otro caso de 75 centímetros de altura. Hay que tener en cuenta que esto también calcula en función del ancho cooperante. Muy bien, yo podría cambiar el ancho de la viga tal vez a 30 centímetros, a 35 centímetros incluso, o más, y eso va a depender también, por ejemplo, de la columna a la que se vaya a amarrar la viga. Por ejemplo, en este caso dice que esta se va a amarrar a una columna que tiene un ancho tal vez de 30 centímetros y habría que verificar más adelante dicho nudo. Luego de ello tengo que cumplir con el acero inferior y superior, pero bueno, aquí realmente solo deberíamos nosotros aumentar el número de barras, tal vez aumentar sus diámetros, ¿sí? Hasta que me cumpla a mí la condicionante de acero superior y de lo que sería tal vez del acero inferior, ¿sí? Obviamente una vez que cumpla me va a dar un mensaje que debo tener cuidado con las cuantías. Vemos que me da los mismos detalles y vemos que tenemos las tablas. ¿Qué es importante? Que cuando yo tengo luces muy grandes en el un sentido, debo tener cuidado de que en ese nudo voy a tener una inercia muy grande en el un sentido y en el otro sentido tal vez muy pequeña. Entonces aquí me arroja ese mensaje. Y también me arroja el mensaje de que constructivamente el paso de varilla de tener muchos tamaños también no es muy recomendable. Aquí vemos los diferentes tamaños que me da el proyecto. Nos vamos al modelo 3D y claro, nosotros podemos ver, vamos acá, cómo van cambiando la diferencia. Aquí podemos verlo en el pórtico. De izquierda a derecha tengo que estos dos vanos son consistentes, pero casualmente en la luz de 8 metros, de 7 metros, perdón, tengo una viga bastante grande, ¿no? Entonces habría que revisar ese nudo. Y lo mismo en el caso de, perdón, veámoslo desde acá, de la otra dirección. Tengo consistencia en las otras vigas.
Ahora, es recomendable intentar siempre uniformizar. En el caso de que las diferencias son muy grandes, no se puede uniformizar, realmente no tiene mucho sentido si es que el cambio es de más de 15 centímetros. Entonces, cuando no se puede uniformizar, pues se mantienen los mismos tamaños anteriormente calculados. Pero si tuviera una viga de 30, la otra de 35, esas dos quedan solamente de 35, que constructivamente es mucho más recomendable. Nos vamos a las columnas, mismo caso, vemos que cumple la relación de aspecto que yo le pedí al programa, ¿sí? En este caso también me habla de que tenemos que utilizar ramas, que son las líneas entrecortadas, porque para que estén bien confinadas lo que sería el núcleo de la columna. Y cuando yo ya paso, tengo de 6 pisos en adelante, sí me recomienda que como nosotros sabemos es necesario el uso de el ingreso de un ascensor, entonces me recomienda que la estructura que confina el ascensor pues sea un muro de corte para que en vez de funcionar como un sistema de pórticos, funcione como un sistema dual. Si nosotros trabajáramos solo con pórticos para cierto número de pisos, realmente no es recomendable porque serían unas columnas excesivamente grandes y unas vigas igual excesivamente grandes porque absorben la fuerza sísmica. Es por ello que es recomendable trabajar con muros de corte, que también se los conoce como diafragmas, y medir específicamente un tamaño en particular del diafragma. Es una recomendación, pero todo esto no reemplaza un cálculo estructural, sino solamente criterios a tener en el caso de que yo quiera estructurar un proyecto rápido o en el caso que estoy haciendo mi proyecto arquitectónico y me quedan dudas de la parte técnica, ¿sí? A nivel estudiantil. Aquí, por ejemplo, vemos que me cumplen las columnas realmente. Aquí, bueno, es un tema de lo que serían los decimales, pero me están cumpliendo prácticamente al 100% algunas columnas y otras columnas vemos que eh, también me están cumpliendo, ¿sí? Correos de capacidad un poco más pequeños. Luego de ello nosotros nos vamos a la parte de la cimentación. Vamos a lo mismo. Tengo que cambiar altura para el tema del punzonamiento, ¿sí? Y vemos nuevamente cuáles serían las cimentaciones para ese tipo de carga. Tenemos todos los armados y puede darse el caso de que tengamos que usar pilotes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en este caso yo cambio el coadmisible de suelo y le pongo de 2? Es un suelo excesivamente malo. Entonces podemos irnos nuevamente a la cimentación y veo, por ejemplo, que el área de zapatas es del 238%. No es suficiente con que yo haga una losa de cimentación. Entonces, en este caso, tengo que usar pilotes. Entonces, aquí me dice claro que vaya a configurar los datos en pilotes. Entonces, me voy acá abajo y activo donde dice pilotes. ¿Sí? Automáticamente ya me lo encuentra con los datos que vienen precargados, pero yo puedo hacer pilotes de hormigón, pilotes de acero. Aquí hay que tener un poco en cuenta los criterios geotécnicos, el método constructivo para que sea eh, vamos con hormigón, para que sea colado in situ o para que sea hincado prefabricado, incluso pretensado. El criterio geotécnico, si no tenemos mucho conocimiento, es mejor dejarlo como automático, pero podemos que sea predominante la fricción en el caso que tenga capas muy, pero muy profundas de un suelo que no sea muy buen suelo, que es un suelo blando, donde se llama pilotes friccionantes o flotantes que solamente por la fricción se mantienen estables. Predominio por punta en el caso que yo sepa que después de 5 o 7 metros tengo un suelo con una muy buena resistencia o el caso de mixto. En este caso puedo ingresar el nivel freático, la profundidad sin fricción confiable en el caso que tuviera capas malas en los primeros metros y yo puedo dar el rango de diámetros que quisiera que cambie y la longitud mínima y máxima que va a tener dichos pilotes y el rango de búsqueda cada medio metro va a ir buscando la sección que cumpla. Podría yo cambiar también el número de pilotes, ¿sí? Si es que, por ejemplo, con 20 pilotes no cumple, automáticamente el programa lo calcula. Y podría ingresar cortante y momento en el caso de ser necesario. Entonces nos vamos nuevamente a la cimentación y vemos que me cumple con un pilote de diámetro de 100 centímetros y de 25 metros de largo, me cumple para esa condicionante, ¿sí? En este caso me cumple con 100 pilotes. Para esa condición, recordemos que es un caso hipotético y también tengamos en cuenta que la capacidad del suelo es de 2. Puede ser que tranquilamente esa capacidad sea de 4, ¿sí? Entonces realmente va a depender de dónde está ubicado el proyecto, ¿sí? Y nosotros ahí sí tenemos que tener en cuenta qué es lo que puede ir cambiando.
Por ejemplo, ahora ya necesitas solamente 64 pilotes de 25 metros de largo, pero si es que yo igual no quiero 25 metros de largo, sino solo 20 metros de largo porque no tengo la capacidad constructiva de tal profundidad, puedo automáticamente en vez de 68 me está pidiendo 74 pilotes. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, tenemos los modelos 3D, tenemos todas las mismas opciones, pero en este caso el ingreso fue, o las separaciones fueron ingresadas de manera manual. Eso sería el video. Solamente recordarles que es toda una herramienta de predimensionamiento que me sirve para tener en cuenta el tamaño de los elementos, su influencia y que me permita explorar qué es lo que pasa cuando elimino columnas, qué es lo que pasa cuando tengo luces muy grandes. Entonces me permite tener en cuenta todos esos criterios de manera rápida. Si es que obviamente veo que necesito pilotes, me complica mucho el proyecto, tal vez sea mejor irme al predimensionador de acero, que su uso es muy similar y vamos a ver que va a cambiar la cimentación porque netamente se va a aliviar el peso de la estructura con un material mucho más ligero. Entonces cada opción, cada exploración, yo la hago personalmente, la hago iterativamente, pero me ayuda a tomar decisiones de diseño, que es el objetivo de esta herramienta. No va a reemplazar nunca un cálculo estructural, pero me va a dar una idea de qué es lo que yo tengo que ir realizando para poder terminar mi proyecto de una manera que no tenga que tener muchos reprocesos, ¿sí? Muchos cambios y alargar el tiempo de entrega de un proyecto ante un cliente. Si es que hay alguna duda adicional, algún caso en particular, pueden escribirme a mi WhatsApp y lo podríamos ver caso a caso. Muchas gracias.